Con Leticia Chiglino, que es geóloga, estamos aprendiendo un montón en relación a lo que estudia la geología en particular, y lo que queremos ahora profundizar, que es un poco también los objetivos del programa, es para qué sirve todo esto que nos estás contando que tú investigas. Bueno, en parte es para entender, ¿no? Cuando hablábamos de la geología, qué es lo que estudia, la evolución de la Tierra hace millones de años, como un aporte también al conocimiento nacional, regional e internacional. También lo aplicado, lo que sería la parte de geoturismo o turismo científico. Últimamente hay mucha demanda y tengo la oportunidad de trabajar con, bueno, el CURE, estos centros universitarios donde trabajas con colegas de diferentes áreas, trabajo con colegas vinculados al turismo. Entonces, bueno, ese trabajo en conjunto me abrió un campo que me gusta mucho, que es vincular cómo llevar ese conocimiento que parece tan difícil de entender a lo que es una experiencia turística, ¿no? De imaginarnos que cuando caminamos por las sierras, por esa ruta, por ese eje de la Ruta 60, por las sierras, estamos en un antiguo mar de millones de años, todos los procesos que pasaron. Entonces es una experiencia que adquiere otro vínculo con la roca, ¿no? Porque muchas veces la roca parece algo frío, que no nos cuenta nada, pero en realidad esas rocas tienen un relato, tienen una historia para contarnos. Y bueno, en esas experiencias turísticas o también en caminatas educativas, lo que es geoeducación. Entonces, ahí entendí que era un lugar que había que ser ocupado, de poder llevar ese conocimiento a una experiencia educativa, de popularizar la ciencia de alguna manera que fuera accesible para todo el mundo y contar, ¿no? Cuando paseamos, que te cuenten que ese era un antiguo mar, que a mí yo camino por esas rocas y me encanto. Después entendí que transmitir eso también generaba esas sensaciones. Y bueno, después para mí... ¿Y eso lo hacen con quién? ¿Hay emprendedores Nosotros de geoturismo? hicimos a lo largo de estos años algunos cursos vinculados al geoturismo y después también hacemos apoyo a formación de guías, o a veces me llaman y dicen, Leticia, venís a contarnos, y yo voy porque me parece que es parte de la extensión universitaria. Y bueno, hemos generado una red, trabajamos mucho con guías de la naturaleza, con guardaparques, siempre en algún encuentro, algún taller o a dar una clase me están invitando. Y entonces ahí es como el vínculo, o también sí, en caminatas educativas con vida silvestre, así que más o menos por ahí. Y después, para mí también es importante no solo transmitir esa historia de la tierra, sino también para mí para mí la roca es el soporte de la vida, que muchas veces no lo vemos. Pero si no tenemos roca, no se desarrollarían suelos, hay estructuras de la roca que nos permiten que existan refugios de flora, de fauna. Entonces llevar la geología a ese nivel de darle la importancia que es como la cuna donde se desarrolla la vida, que no es fácil, ¿no? Porque parece, ¿no?, la roca que no dice nada, pero en realidad para mí es el soporte. Entonces ahora el desafío para mí como investigadora es poder transmitir eso también como parte de la academia, ¿no? Y bueno, eso me ha permitido también moverme en otros proyectos con otros colegas, de una forma más multidisciplinaria, donde entender, bueno, qué rol juega la geología, además de saber la historia de la evolución de la Tierra. Entonces, bueno. ¿Y hay algunas especificidades de las rocas de Uruguay que se puedan señalar? Y Uruguay tiene una historia geológica muy rica, tiene rocas, como yo ya dije, la Tierra tiene 4.500 millones de años y tenemos rocas de 3.500, 3.200 millones de años, que para la geología es muy importante. Y tenemos una historia geológica muy rica, una diversidad. Entonces un país chiquito con una diversidad geológica muy importante y también difícil, porque bueno, es como desatar un nudo y ahí de a poquito lo vamos desatando para entender un poquito más de nuestra historia geológica, que es lo que determina muchas veces, bueno, los paisajes que vemos, bueno, los recursos minerales. ¿Sabes qué me parece fascinante? Que tengamos acceso
como tú decís, a rocas que tengan millones de años de edad, ¿no? Que sean como vestigios de aquellos, de momentos que nos cuesta mucho hasta pensar en términos de periodos temporales, ¿no? Eso me parece fantástico. ¿Cómo se vincula esto con alguna figura de protección, como por ejemplo las áreas protegidas? Bueno, sí, ese marco temporal, ¿no?, de los millones de años es lo que lo hace también atractivo e interesante y lo que genera curiosidad, ¿no? Porque no es nuestro tiempo como humanos y hablar de millones de años también como que asombra un poco. Y bueno, con las áreas protegidas, la geología está vinculada. Por ejemplo, yo estoy cerca del paisaje protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Y bueno, ahí la geología también es muy antigua, aproximadamente 500, 600 millones de años. Y a su vez tiene una historia geológica muy interesante, una evolución geológica que determina que se generen esas formas del paisaje, ¿no? Esas sierras increíbles. Y bueno, eso también... y un tipo de roca en algunos sectores que determina hasta que haya cavidades y cavernas. Y bueno, eso también genera, hay que conservar, está asociado también la yerba mate a esos lugares. Ahí es un ejemplo donde la geología cumple un rol importante, uno de los tantos ejemplos, pero en ese caso llega a ser como muy impactante en esas zonas de quebrada, lo que es la exuberancia de vegetación, la fauna, el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como uno tiene, es un lugar que para mí me impacta mucho cada vez que voy hace años, desde el 2000 más o menos, es como en ese lugar es donde uno entra como en la roca y tiene ese contacto donde como todo es uno, ¿no? No hay diferencia entre la roca, las plantas, los animales, el agua. Ahí es donde te das cuenta que el planeta es un sistema dinámico y todo está interrelacionado y somos nosotros que nos separamos de alguna manera de lo que sería la naturaleza biótica y abiótica. Entonces yo siempre me parece que tenemos que tener esas experiencias de integrarnos en la naturaleza y en el caso de la Quebrada de los Cuervos, cuando nos paramos ante aquel mirador también, es donde la roca, en su máxima expresión, el yerbal que recorriéndolo, las quebradas, para mí no deja de asombrarme y es cuando me siento como perteneciendo a ese espacio. Por eso me gusta como llevar ese mensaje de las rocas como soporte de la vida. Le ves muchísima magia a las rocas y a las rocas en ese sistema y lo van a transmitir a todos los que puedan hacer esos paseos con ustedes, aprendiendo. Sí, mismo los estudiantes de la carrera u otras carreras del CURE, siempre tengo esa intención de poder llevar ese mensaje de alguna manera. ¿Y vos crees que las rocas tienen alma? Yo sí. Bueno, Leticia, fue fantástico conversar contigo. Igualmente. Te agradecemos mucho esta compañía y estamos en contacto. Bueno, gracias.